no hay brujería que valga. Quiero que lo escuchemos muy claro. No hay brujería que valga. Ahora, por favor, todos vamos a Números, capítulo 23, versículo 23. Antes de continuar, vamos a hacer una oración. Amén. Señor, que en este día tú seas el centro de la predicación, que mientras estamos escuchando tu santa palabra, cada uno de nuestros corazones sea abierto por tu Santo Espíritu y que nos dé una convicción plena de quién eres tú. Que nos dé una convicción plena de la permanencia de tus promesas y una convicción plena de que tú, a través de la obra del Señor Jesús, nos has dado salvación y protección. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. Bendícenos con tu santa palabra. Bendícenos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir, por favor, entonces a Números, capítulo 23, versículo 23. En la Reina Valera de 1960 dice: porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Números 23, 23 nos dice esto en la Reina Valera de 1960. Ahora, vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional para que podamos ver un poquito más amplio el panorama bíblico. Dice: contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá: miren lo que Dios ha hecho. Y eso lo podemos ver en la Nueva Versión Internacional. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la historia de Balaam. ¿Recuerdan la historia de Balaam? Pues resulta que el rey Balac, de un pueblo por allá de Moab, cuando él vio la venida inminente del pueblo de Israel y vio el avance que ellos habían tenido por el territorio amorreo, es decir, ellos iban arrasando, iban conquistando. Y aunque era evidente que Balaam escuchaba la voz de Dios, pero no era un profeta de Dios. Escúchame muy bien. Balaam no era un profeta de Dios, pero sí escuchó la voz de Dios porque él era vidente. Y ya vamos a aclarar un poquito esto. Bien, pero entonces resulta que el nombre o lo famoso de Balaam, que aparte de todo vivía súper lejos de Moab, había llegado hasta ese lugar al que iban a llegar tarde o temprano los israelitas. ¿A qué? ¿A qué iban a llegar los israelitas? A acampar y a tomar la tierra que Jehová su Dios, ¿qué?, les había dado. Entonces, aquel rey, cuando vio este avance indetenible del pueblo de Israel, tuvo miedo. Tuvo miedo. Y como tuvo miedo, él fue a mandar a llamar a aquel vidente, porque se decía de aquel Balaam que al que él maldecía era maldito y al que él bendecía era bendecido. Pero lo decían era del profeta. No estaban hablando en un contexto bíblico, sino en un contexto pagano. Balaam era un vidente pagano. Entonces, cuando fue llamado por aquel rey, él dijo: no, yo no quiero ir. Y cada vez el rey mandaba personas más prominentes de su reino a hacer la invitación. Entonces, cuando él empezó a ver esos grandes personajes y lo que tal vez podía conseguir a través de ese suceso, de ir a emitir esas palabras, él dijo: pues vámonos. ¿Y se acuerdan de la historia de la burra que le habló a Balaam? Que se detenía y que Balaam: dele porque yo tengo que ir, y dele a la pobre burrita. Hasta que la burra le dijo: oiga, ¿por qué me pega? Es decir, que el Señor no quería que él fuera. Pero viendo que aquel hombre decidió ir, él dijo: ahora les voy a demostrar que aunque quieran maldecir a mi pueblo, mis promesas permanecen para siempre.
Y resulta que cuando ellos llegaron, dijo Balaam, necesito que me levanten 7 altares y hagamos un rito. Y aquí es donde nosotros vamos a entrar en materia. No hay brujería que valga, pero ¿qué es brujería? Muchos hablamos de la brujería como allá por allá una bruja con una super, ¿cómo se dice? Con una super verruga aquí en el cachete, con una nariz parecida a la mía, tirando la pata de una gallina a una olla y cuando tira la pata de la gallina hace ¡puf! ¿Verdad? Todo lo hemos visto en la película, ¿verdad? ¿Qué es la brujería según la Biblia y según lo que nosotros estamos viendo aquí? Balaam estaba levantando un altar. Balaam estaba dedicando ofrendas u holocaustos para su rito. ¿Qué es brujería? Brujería es todo ritual, escuchen, todo ritual, oración o declaración que aunque sea hablada a Dios, va en contra de su palabra. Así que como cristianos debemos de tener mucho cuidado cómo estamos orando, porque si nosotros oramos en contra o no conforme a la palabra del Señor, estamos profiriendo brujería, aún como cristianos. Señor, les voy a dar un ejemplo. Ato ese trabajo con los 7 nudos de la prosperidad y con la cola de Valquiria. No. Ato y tomo ese trabajo para mí. Tampoco en ningún lado de la Biblia te dice que tú tienes que atar los trabajos. Si lo encuentras, dímelo. Yo vengo y les digo, perdónenme, me equivoqué. En ningún lado de la Biblia te dice que tienes que decretar para que vengan a ti cosas. El único que decreta es Dios, es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuándo la Biblia sí me manda a mí a declarar? Pues resulta que nosotros vemos versículos en los que se habla de declarar, pero los atributos de Dios. Nosotros como iglesia declaramos que Dios es santo. Nosotros como iglesia declaramos que Jesús es Rey, Salvador, Señor Todopoderoso, todo sapiente, que está en todos los lugares. Eso lo declaramos. ¿Por qué? Porque nosotros se lo declaramos al mundo. Le declaramos al mundo la palabra de Dios. Entonces, quiero que lo vuelvan a escuchar. La brujería es toda oración o ritual o declaración que aunque sea hablado hacia Dios, va en contra de su palabra. Porque a veces nosotros nos preguntamos por qué, porque es que no sé, antes estaba como en oración y antes como que vino fue como maldición a mí, porque estás orando mal, no estás buscando en la palabra del Señor cuáles tienen que ser tus deseos en oración. Yo deseo que me vaya súper bien en esa fiesta. No, papito. Si quieres aprender a orar bíblicamente, coge tu Biblia, empieza desarrollando este primer paso. Coge tu Biblia, no que te voy a decir que aquí, lo voy a orar. No. Lo que tú vas a hacer es que vas a abrir un capítulo X o Y, el que tú vayas y el que te gustaría estudiar, ¿vale? Y vas a empezar a leer versículo por versículo. Y cada uno de los versículos ya lo habíamos aprendido anteriormente. Y cada uno de esos versículos tú leíste Hechos, capítulo 9, versículo 20. Vamos a hacer el ejemplo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ese es el versículo 20 del capítulo 9 de Hechos. Entonces tú te vas a dar cuenta de lo que está diciendo el versículo. Como tú leíste ya lo que dice el versículo, tú no vas a empezar a orar, Señor, y te pido que bendigas a la nación de Israel. No, vas a orar con el ejercicio bíblico. Entonces, enseguida que Pablo estaba predicando, Pablo. Enseguida predicaba a Cristo a las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración aquí? Señor, ayúdame a predicar a Jesucristo como el Hijo de Dios.
Si quieres orar para que te vaya bien en el trabajo, las prosperidades o lo que tú necesites, pues busca versículos, ¿sí?, que te den un contexto bíblico para tu oración. ¿Vamos bien? Vamos bien. Listo. Entonces, tengamos cuidado con como cristianos estar desatando brujería. Mucho cuidado, porque en muchos de los lugares que nosotros estamos mirando hoy, aunque se están levantando oraciones al Dios de la Biblia, se están levantando más bien brujerías, porque aún sus oraciones van en contra de la palabra de Dios y sus ritos van en contra de la palabra de Dios. Ahora, sabiendo qué es la brujería como iglesia y sabiendo cuál es el contexto que les acabo de hablar del rey Balac y Balaam, resulta que de momento entonces fueron a un lugar y en aquel lugar él hizo sus cosas, su rito, y ahí Dios le dijo: quieto, papito. Al pueblo que yo he bendecido, no lo vas a poder maldecir. Y cambiaron de lugar, eso lo podemos ver en el versículo 13, en el versículo 27 del capítulo 23 de Números. Entonces, vamos a ver cuándo no hay una brujería que valga. Cuándo no hay una brujería que valga. Entonces, no hay una brujería que valga la iglesia, pero ¿cuándo es que no hay una brujería, cierto? Entonces a toda la iglesia, ¿o qué es lo que compone para que una brujería no valga en mi vida? ¿Vamos bien? Pues resulta lo siguiente. Nosotros hemos visto que a veces, aún dentro de la iglesia, le tenemos temor al mal de ojo, a que le echen quereme al chocolate, a los amarres, le tenemos miedo al indio amazónico, al rito satánico, al vudú. Recibimos el jugo de guayaba con la mano izquierda, o creemos que nos trabajaron, pero no vimos ni un solo peso de remuneración por ese trabajito. ¿Verdad? ¿Nos ha pasado? ¿Hemos visto eso dentro del ambiente cristiano? Ahora, teniendo todo esto en nuestra mente y a veces en nuestras formas de ver el mundo espiritual, y es que antes de usted orar contra un demonio se tiene que cubrir a usted y a su familia con la armadura de Dios, en ningún lado dice eso. ¿Nos cubrimos con la sangre de Cristo? Tampoco. ¿Se acuerdan que vimos un estudio sobre la sangre de Cristo completamente bíblico? ¿Cuándo la brujería no vale para la iglesia? Entonces tienes que estar listo para poder ver los siguientes 4 puntos breves. Claro, dice Cristian, breves. Primero, escríbanlo, para que cuando vayan a orar por un demonio no les vaya a dar miedo. Para que no resulten por allá tomándose hasta la Santa Cena para que el demonio no les dé una patada. No. Lo hemos visto. Se ha visto en las redes sociales y en los videos que cada vez más viralizan nuestra vida. Primero, ¿cuándo no hay una brujería que valga? Cuando nosotros creemos que Dios no es un hombre para que mienta o se arrepienta. Cuando nosotros creemos que Dios no es un hombre que mienta o se arrepienta. Por favor, vamos a ir al versículo 19. Números 23, 19. Números 23, 19. Vamos a basar nuestro estudio en esta parte donde ustedes pueden ver, si ustedes logran ver en sus Biblias, ahí el párrafo está un poquito más estrecho. ¿Listo? Dice, entonces, Números 23, 19. Dios... bueno, les voy a decir antes de leerles este versículo lo siguiente. Pues resulta que no pudieron. Balac se llevó a Balaam a un monte y veía un pedazo del pueblo y no pudo maldecir a Israel. Después dijo Balac, bueno, aquí no pudimos, entonces echémosle para el otro lado. Se fueron para otro monte y cuando se fueron para el otro monte tampoco pudieron. Y aquí es donde nosotros podemos encontrar el segundo oráculo de Balaam. ¿Qué es un oráculo? Es como una profecía pero pagana. ¿Vale? Listo. Entonces, después de que trataron de ir a maldecir a Israel por un lado, por el otro, entonces miremos el 18. Entonces, él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Y ahí él empieza a decir
lo que Dios le dijo a un vidente pagano que quería maldecir a su pueblo. 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿A qué se está refiriendo, cierto? Ahí nos está diciendo que él dijo algo, ¿cierto? Que Dios, que Jehová, que Yahvé, que nuestro Dios, el Señor, dijo algo. Pero, ¿qué dijo? ¿Qué prometió? Pues eso está en el versículo 8, 23:8, vayan al 23:8. 23:8 dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Es decir, ¿por qué yo voy a maldecir a alguien a quien Dios no ha maldecido? ¿Y por qué yo voy a bendecir tal vez a alguien que Dios no ha bendecido? Es de Dios si bendice a cualquier pueblo. Es de Dios y en su soberanía. Entonces, primero, ¿cuándo no hay una brujería que valga? Cuando nosotros creemos que Dios no es un hombre que mienta o se arrepienta. En el primer oráculo, Balaam dijo: pero ¿cómo podré yo echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Y cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? ¿Vamos bien? Ahora, podrán ir 1000 veces a donde el indio amazónico a decir que a ti te vaya mal, que te sale en el trabajo, que te sale en la universidad, que te sale en el matrimonio, que te sale en lo que sea. Podrán ir a un monte o podrán ir al otro, pero si Dios, sabemos y creemos que Él no es un hombre que se arrepiente, nosotros siempre vamos a recordar que Él ha mantenido su promesa de protección a su pueblo. Versículo 20, segundo punto. Versículo 20, por favor, vamos al versículo 20. Dice: he aquí, he recibido orden ¿de qué? De bendecir. Él dio bendición y ¿qué? Y yo no podré revocarla. El vidente vio que no era cualquier Dios, que no era un Dios inventado por los hombres, sino que era el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que había proferido bendición hacia su pueblo. Dios, segundo punto, Dios ha dado la orden de bendición. Segundo punto, Dios ha dado la orden de bendición y está en el versículo 20. Ojo aquí. No es una bendición de prosperidad como nosotros la tenemos hoy en cuenta, sino del beneficio de la prevalencia de la palabra de Dios en su pueblo, porque estamos dentro del contexto aquí, ¿verdad? No solamente es ese beneficio de que van a caer monedas y me va a caer un maleto de billetes en la puerta. No está hablando de eso, sino de la bendición del beneficio de la promesa de Dios que permanece por los siglos de los siglos. Romanos capítulo 11 versículo 17 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Había una promesa para el pueblo de Israel, ustedes se habían dado cuenta aquí. Porque él está diciendo: porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Entonces ustedes dirán: y bueno, ¿y yo ahí en dónde encajo? Si ahí estaba hablando era de Jacob y de Israel y del pueblo de Dios que iba en camino hacia Moab. Por eso les leo Romanos 11:17, porque en Romanos 11:17 nos dice que por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, así como del olivo que plantó el Señor. ¿Cuál es ese olivo que está haciendo referencia? A Israel. Entonces de ese olivo fueron desgajadas ramas. ¿Por qué son desgajadas ramas de ese olivo? Porque ese olivo no tuvo fe en Cristo. Esas ramas hacen el significado de todos aquellos que no han tenido ni puesto su confianza en Cristo el Salvador y más bien han puesto sus ojos en sus obras, en las obras suyas. ¿Vamos bien? Ahora,
Como nosotros fuimos injertados en el olivo, somos olivos silvestres, queriendo decir que somos gentiles, pero fuimos injertados ahí en esa ramita y estamos pegaditos. ¿Por qué? ¿Porque somos santos? ¿Porque damos la ofrenda? ¿Porque venimos a la iglesia? No, porque Cristo nos ha redimido de nuestros pecados y por eso nosotros hemos sido injertados en el olivo del Señor, que es Israel. Somos parte del pueblo de Dios, pero no parte del pueblo como lo vemos hoy en el pueblo nación. Cuando Dios habla de su pueblo escogido, está hablando de aquellos que pusieron su fe y su confianza en Cristo Jesús, el unigénito de Dios que fue enviado para morir por nuestros pecados. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Que Dios ha dado una orden de bendición para su pueblo. Y ese pueblo es el pueblo que ha puesto la confianza ¿en quién? ¿En quién? En Dios, en Cristo Jesús y en su obra. Ahora, sabiendo esto, vamos al tercer punto. Su pueblo vive en la manifestación de Cristo Jesús porque Él está con su pueblo. Vamos a leer el versículo 21. Versículo 21. Después de que Balaam le dice a Balac, no, si es que nada, no pudimos hacer nada porque recibimos la orden de que teníamos era que bendecir y no podemos revocar una bendición de Dios. Versículo 21. ¿No ha notado por qué Dios no revocó la bendición sobre el pueblo? Versículo 21. Porque Él, Dios, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Tercero, ¿cuándo la brujería no vale? Cuando el pueblo está viviendo en la santificación de Cristo Jesús. Aquí nos está hablando de que Jehová no vio la iniquidad en Jacob. ¿Vieron? Es decir, que Él no vio pecado, ¿cómo les digo? Un pecado frecuente, como ese pecado cuando eligieron o cuando decidieron ir a idolatrar a ese toro de oro. ¿Recuerdan cuando Moisés bajó y los vio adorando al toro de oro? Pero Dios mío, yo me fui a bajarles las tablas de la ley y vengo y los encuentro en estas. Y ellos permanecieron en la idolatría. Pero resulta que aquí el pueblo de Jacob o el de Israel no estaba permaneciendo en la idolatría. Entonces, ¿a qué nos está haciendo referencia mirándolo con el foco de Cristo y con el Nuevo Testamento? Claramente, porque todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento tiene que estar ¿con qué? Con la lupa del Nuevo Testamento. ¿Vamos bien? Ahora, Dios no vio iniquidad en aquel pueblo. Es decir, que no hay brujería que valga para un pueblo que vive en santificación. Y es que en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 dice, el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y también vemos en Juan capítulo 14, versículo 20, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿A qué se está refiriendo? Cuando el Señor Jesucristo está en nosotros y nosotros en Él, y cuando nosotros que mencionamos el nombre del Señor nos apartamos de la iniquidad, no estoy diciendo que no pecamos, sino que vivimos en santificación. Recuerden. ¿Vamos bien? Entonces, cuando nosotros nos atrevemos por el poder del Espíritu Santo a vivir en una santificación radical, que es una santificación radical, que usted se ponga falditas, hermanita, y que usted ande con la Biblia debajo del brazo. No, es que sus obras revelen a Cristo, sin importar si se puso un jean para predicar o si no se puso una corbata. Sino que de lo que se trata la santificación es querer parecerme todos los días más al Señor Jesús.
Cuando no hay brujería que valga, cuando su pueblo, o sea nosotros, luchamos día a día para mantener nuestras vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga. Cuando nosotros trabajamos todos los días para mantener nuestras vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, no para ser salvos, recuérdenlo, sino que porque somos salvos. No para, sino porque. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, cuarto y último punto. Vamos al versículo 22. Versículo 22. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. ¿Dios qué? Ha sacado a su pueblo de Egipto. Cuando no hay brujería que valga, cuando nosotros hemos sido sacados de Egipto. ¿Y qué es lo que significa haber sido sacado de Egipto? Muchos hacen una interpretación que haber sido sacado de Egipto es haber sido sacado de la pobreza. Haber sido sacado de Egipto es haber sido sacado de la esclavitud, pero no de la esclavitud de la pobreza, sino de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿cómo está haciéndonos referencia a esto entonces en cuanto a la esclavitud, cierto? ¿Verdad? Como está haciendo referencia a la esclavitud en el versículo 22 del capítulo 23 de Números, pues resulta que podemos ver algo más general en Romanos capítulo 6, versículo 17 al 19. Dice así, pónganme mucho cuidado. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Él sacó a su pueblo de Egipto. Él ha sacado a su pueblo de la esclavitud para que ya no seamos más esclavos del desenfreno y el pecado, sino esclavos de su poder y de la vida recta, como nos lo está diciendo Romanos capítulo 6, del 17 al 19. ¿Cuándo no te va a pegar el mal de ojo o cuándo no tienes que ponerle o tenerle miedo al indio amazónico? O que tú vas pasando por ahí y te dijeron, te hechizo o te echo la mala. Les voy a contar una cosa que me pasó una vez en un congreso al que me invitaron. Resulta que había una profeta. Nosotros estábamos recién casados con Diana y nosotros predicamos en contra de todas esas cosas de la prosperidad y en fin. Y pues resulta que la profeta era, de pronto, al parecer, era una de las profetas parecida como a lo que hacía Balaam. Pasó Cristian y pasaron Diana en sus dos diferentes predicaciones. Y cuando llegó el turno de aquella mujer, nosotros estábamos sentados tal vez a la mitad de la fila y clavó de un momento a otro sus ojos sobre nosotros, vino hacia nosotros y puso casi que su frente sobre mi frente y empezó a decir, en 3 años ustedes se van a dar cuenta que es un verdadero matrimonio, y prácticamente nos maldijo el matrimonio. Bueno, ya llevamos 5. Y como todo matrimonio hemos tenido dificultades. Pero yo la miraba a los ojos y yo decía, ¿y eso en dónde está en la Biblia? Luego invitó al resto de las personas a que hicieran un acto profético, a que fueran tal vez a otro monte, a ver si podían coger una llave o tirar algo. Cuando la confianza completamente tiene que estar en Cristo Jesús. No hay acto más grande. No hay acto profético más glorioso
que estar arrodillados delante de nuestro Dios en arrepentimiento, poniendo nuestros ojos no en hacer algún ritual o alguna otra cosa que sea poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesús. Porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, es que estamos hoy aquí sentados, alabándolo y glorificándolo. Hemos sido liberados del pecado por Cristo y Él nos ha permitido arrepentirnos, y por esa obra Él nos mantiene protegidos. No es porque tú, cuando vas a salir por la calle a la madrugada y dices, ay Dios mío, ay, que la sangre de Cristo, de eso de nada te sirve. Eso de nada te va a servir. Es porque tú vives confiado en que Dios envió a Jesús, su Salvador, y te ha sacado del pecado. Es decir, si tú te has arrepentido de tus pecados, no hay brujería que valga. Él te mantiene protegido, y si Él ha hablado bendición hacia su pueblo, nada ni nadie, ni siquiera el mismísimo Patas, va a poder proferir contra ti muerte. Porque todo eso, de ahora en adelante, está en las manos, como siempre, del Señor Dios Todopoderoso. Así que no le tengas miedo al diablo, no le tengas miedo a los demonios, no le tengas miedo a orar por una sanidad. ¿Qué tal me enferme? No. El Señor Jesús está contigo, y si te enfermaste no fue porque oraste en contra del enfermo. Es porque es la voluntad de Dios, pero no porque tú oraste contra el enfermo. Por eso, no es porque tú lo declaras o lo decretas hoy, sino es porque Dios lo ha dicho y su palabra se cumple. No es porque tú hoy vas a declarar bendición sobre ti, sobre tu familia. No es porque tú hoy vas a decretar bendición y salvación sobre tu familia, sino es porque tú has puesto tu confianza en Dios. Es más fácil, es más práctico. Solo que para nuestra naturaleza pecaminosa nos da más tranquilidad hacer ritos, nos da más tranquilidad poner la confianza en nosotros, porque creemos que estamos haciendo algo, que estamos ganando algo, que de verdad sí me la merezco. Porque como humanos nos gusta sentir que merecemos. Pero la verdad, lo único que merecemos es la muerte. Pero por la misericordia de Cristo hemos recibido vida, y vida en abundancia. Y vamos a terminar con este versículo 24. Y quiero que todos pongan sus ojos, voy a darles tiempo. Números 23, 24. Pongan sus ojos en ese versículo, porque hoy vamos a salir contentos con este versículo. ¿Amén? Amén. Versículo 24 dice: después de que Dios, en el versículo 23 dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Versículo 24, todos ahí, dice: he aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. ¡Oh! Bueno, ahora no es que ustedes vayan a salir y vayan a beber sangre de muerto. Dios santo, ampáranos. Porque la Biblia dice, entonces ahora me toca ir a beber sangre de muerto para que la brujería no me caiga. ¿Ven cuando nosotros hablamos de establecer doctrinas erróneas de un solo versículo? Se los voy a leer la Nueva Versión Internacional para que no se me asusten. Un pueblo se alza como leona, se levanta como león. No descansará hasta haber devorado su presa y haber bebido la sangre de sus víctimas. Aquí nos estaba hablando de un pueblo al cual Dios le había prometido tierra. No les estoy diciendo ahora que por favor no busquen la tierra, pongan sus ojos más allá, en lo que trasciende, en esa promesa, en esa tierra, en esa nueva Jerusalén. Hay una promesa sobre cada uno de ustedes, hay una promesa sobre mí. Y es la promesa de una nueva Jerusalén a la que el Señor Jesús ha ido a preparar para nosotros. Y sin importar en tu caminar cristiano, sin importar lo que te esté pasando o lo que estés sintiendo, tú vas a caminar, y aunque el diablo venga y te hable al oído, tú vas a poner tus ojos en Cristo y en su palabra.
Y el diablo no te va a vencer como venció a Eva, porque siempre vas a estar con el Espíritu Santo. Y aunque vengan a susurrarte al oído, hay algo que está permaneciendo más en tu corazón, y es la promesa de salvación. Esa es la que te consuela. Y esa es la que te quita todo miedo y temor, y más bien te va a levantar como una leona y como un león. No te está diciendo que vas a empezar a gruñir, sino que lo que te está diciendo es que vas a empezar a tener la confianza del león cuando va caminando al lado de un perro. ¡Ay, qué miedo el perro! No, vas a tener la confianza de que no vas a descansar hasta ver a tu Cristo allí cuando Él regrese. No hay brujería que valga, porque ya Dios cumplió su promesa en Cristo Jesús para tu vida y para la de tu familia.